Hola, hoy vamos a meternos en algo súper interesante. Nuestra propia cabeza. Cómo tomamos decisiones. Sí, un tema clave. Y lo vamos a hacer explorando las ideas de un genio, Daniel Kahneman, Premio Nobel, con su libro Pensar rápido, pensar despacio. Tenemos unos extractos como guía, dominando los dos sistemas del pensamiento rápido y lento. Un librazo. Es que si te pones a pensar, el día a día es, bueno, decidir. Totalmente. Algunas cosas ni te das cuenta, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué media te pones primero? Automático. Ajá. Pero otras te frenan. A ver, calculad 23 por 18 ahora mismo. Cuesta, ¿no? Necesitas parar, pensar, justo. Y esa es la gran idea que queremos desarmar hoy siguiendo a Kahneman. Para entender cómo decidimos o cómo nos venden ideas, o simplemente cómo vivir un poco mejor. Claro. Hay que entender que tenemos como dos sistemas operativos en el cerebro. Y ojo, no siempre van de la mano. Exacto. No siempre colaboran. Y de eso se trata esta charla, ¿no? De meternos bien a fondo en cómo funcionan estos dos sistemas, para entender un poco mejor qué mueve nuestros hilos, a veces sin que nos demos ni cuenta. Perfecto. Pues arranquemos. Kahneman les pone nombres, casi como si fueran personajes. Sistema 1 y Sistema 2. Empecemos por el primero, el Sistema 1. Parece que es el que manda casi siempre. El sistema 1 es la intuición pura, el piloto automático. Es como la parte más vieja del cerebro, rapidísima, y siempre está prendida. Siempre activa. Siempre. No hay botón de off, está ahí, todo el tiempo procesando el mundo, digamos, por debajo. Suena a un motor que no para nunca. ¿Y qué hace exactamente sin que se lo pidamos? Un montón de poses útiles. Automáticas. Ves si algo está más lejos que otra cosa, ¡pum!, al toque. Ajá. Te da la respuesta de 2 plus 2. Ya está. O te permite manejar en una ruta conocida casi sin pensar, ¿viste? En modo automático. Es eficiencia total. Entiendo. Pero no es solo para cálculos fáciles o rutinas, ¿verdad? Leí en los extractos que también como que construye nuestra visión del mundo. Así es. Está todo el tiempo tejiendo asociaciones. Ideas, eventos. ¿Qué puede pasar después? Un ejemplo claro. Escuchas un ruido fuerte en la calle, como un caño de escape. Sí. Antes de que pienses, un auto, tu sistema 1 ya te mandó una alerta. Una reacción visceral de ojo, peligro. Asocia ruido fuerte con posible amenaza. Es instantáneo. Y ahí es donde la velocidad puede jugar en contra, ¿no? Los extractos dicen que el Sistema 1 salta a conclusiones. Mencionan algo de WSIAT. ¿Qué es eso? Exacto. WSIAT. Es clave entender esto. What you see is all there is. O sea, lo que ves es todo lo que hay. Cuando la información es poca o medio confusa, el Sistema 1 no dice, che, necesito más datos. No. ¿Qué hace entonces? Agarra lo que tiene a mano y arma la historia más coherente y simple que puede. Es como un mal editor. Corta todo lo que no encaja para que el cuento cierre fácil. Rápido y fácil. O sea que nuestro instinto muchas veces opera con una visión súper limitada, pero actúa como si la tuviera clarísima. ¿Algún ejemplo de cómo nos pega esto? Imagínate que ves a alguien dando una charla genial. Carismático, elocuente. Ok. El Sistema 1 puede decir al toque. Listo, esta persona es brillante. Seguro que es buena en todo. Y quizá ignora otra info disponible. ¿Cómo qué? Como que, qué sé yo, esa misma persona es un desastre entregando trabajos a tiempo o trabajando en equipo. Pero el Sistema 1 ya armó su historia. Es brillante y se queda con eso. Lo que no encaja, lo descarta. Wow, eso explica muchas primeras impresiones que después, bueno, no eran tan así. Pasemos al otro personaje entonces. El Sistema 2. Si el 1 es rápido e intuitivo, ¿cómo es el 2? El Sistema 2 es nuestro lado racional, el consciente. Kahneman dice, medio en broma, que es como un ejecutivo perezoso. Perezoso. Sí, porque es lento, necesita esfuerzo deliberado y consume mucha atención, mucha energía mental. Es el que usamos para las tareas difíciles que piden concentración. Es el que se prende para calcular ese 23 por 18 que decías. O para tratar de escuchar a una persona en una fiesta con mucho ruido, ¿no? Filtrando todo lo demás. Exacto. O para comparar dos hipotecas con todas esas cláusulas raras. No puede hacer varias cosas de estas a la vez. Necesita foco total. Y la relación entre los dos es clave para entender cómo pensamos.
El sistema 1 está todo el tiempo mandando sugerencias. Eso mismo. Impresiones, intuiciones, sensaciones, intenciones. Todo el tiempo le llegan al sistema 2. Y acá viene lo que me llama la atención. Decís que el sistema 2 es perezoso. Quiere decir que casi siempre le dice que sí al sistema 1. Así nomás. ¿Incluso en cosas importantes? En gran medida sí. Es que el cerebro busca ahorrar energía, ¿viste? Va por el camino fácil. Claro. Así que el sistema 2 tiende a aceptar las propuestas del sistema 1 por defecto. Solo se pone las pilas, toma el control, digamos, cuando el sistema 1 se traba, cuando encuentra algo raro o inesperado. Una dificultad. Una dificultad, una sorpresa, algo que rompe el modelo que tenía armado. Ahí sí, el sistema 2 se activa. Entonces, no es tanto que se active por lo importante de la decisión, sino por lo difícil o lo nuevo. Eso explicaría por qué a veces tomamos decisiones súper importantes casi en piloto automático, si nos parecen fáciles o ya las hicimos antes. Justamente. Terminamos funcionando con el sistema 1 al volante mucho más de lo que pensamos. Nos dejamos llevar por la intuición, por cómo nos sentimos, porque es más fácil, requiere menos esfuerzo. Entendidos los dos sistemas y cómo juegan entre ellos, parece lógico que esto nos lleve a equivocarnos. Los extractos hablan de heurísticas. Son como atajos mentales. Exacto. Las heurísticas son esos atajos que usa el cerebro para no gastar tanta energía. Reglas generales, instintivas, para decidir rápido. Funcionan muchas veces y nos ayudan a movernos en el día a día. Pero el problema es que no son lógicas, no son analíticas. Y nos llevan a cometer errores que son predecibles, sistemáticos, lo que llamamos sesgos cognitivos. Mencionan uno muy fuerte, el efecto ancla. Suena a que nos quedamos enganchados en la primera idea. Tal cual. Es nuestra tendencia a aferrarnos a la primera información que recibimos sobre algo. Ese primer dato, número, lo que sea, funciona como un ancla. Un ancla. Sí, fija un punto de referencia en la cabeza. Y después, todos los juicios que hacemos, las estimaciones, quedan influenciadas por esa ancla inicial, aunque no tenga nada que ver, o sea, un número al azar. El ejemplo del agente inmobiliario es buenísimo. Te muestra primero una casa carísima. Exacto. Y las que vienen después, aunque sigan siendo caras, ya no te parecen tan caras. Comparadas con la primera, claro. Qué loco como un número te distorsiona la percepción del valor. Es potentísimo. Y la lección práctica es clave. En una negociación, una compra importante, cualquier situación donde haya un número inicial dando vueltas. Hay que hacer el esfuerzo, activar el sistema 2. ¿Y preguntarse qué? Preguntarse, este número me está condicionando. Buscar otros puntos de referencia a propósito, para intentar soltar esa ancla. Es un esfuerzo consciente contra la corriente natural. Y no es el único atajo. ¿Qué onda con eso de pensar que algo es más común solo porque lo recordamos fácil? La heurística de disponibilidad creo que se llama. Esa es otra clásica. Juzgamos qué tan probable o frecuente es algo según qué tan fácil nos viene a la mente un ejemplo. Ajá. Si podemos recordar algo sin esfuerzo, el sistema 1 dice, listo, esto debe pasar seguido o ser muy probable. ¿Será por eso que a veces se percibe el mundo como mucho más peligroso de lo que dicen los números? Porque las noticias de crímenes, accidentes aéreos, son impactantes, ¿viste? Se te graban. Exactamente. Los medios, lógicamente, resaltan lo raro, lo dramático. Esas historias están muy disponibles en la memoria. Claro. Y el sistema 1 confunde esa facilidad para recordar con que pase muy seguido en la realidad. La emoción de la historia le gana a la estadística fría. Recordar fácil igual frecuente. Así de simple para el sistema 1. Fascinante. Y un poco inquietante también. Estos atajos y cómo funciona el sistema 1 nos llevan directo a otro tema que tocan los extractos, el exceso de confianza que solemos tener en nuestros juicios. Totalmente conectado. Caemos en lo que Kahneman llama la ilusión de comprensión. Somos unos cracks para armar historias coherentes sobre el pasado, especialmente para explicar por qué algo salió bien. Miramos para atrás. Exacto. Miramos la historia de Google, por decir algo, y la vemos como una serie de pasos lógicos, decisiones brillantes, obvio que iban a tener éxito. Pero al hacer eso, ¿no estamos simplificando mucho, olvidando el azar, las cosas que pasaron de casualidad? Precisamente. Esas historias que armamos a posteriori nos dan una sensación falsa de que entendemos por qué pasaron las cosas. Y peor,
Creemos que podemos predecir el futuro. Los extractos insisten mucho en esto. La suerte juega un papel mucho más grande de lo que admitimos en nuestras historias. La prueba real de una explicación sería si nos hubiera permitido predecir lo que iba a pasar antes de que pasara. Claro. Y la mayoría de estas historias de éxito que contamos después, bueno, fallan esa prueba. Son coherentes, sí, pero no servían para predecir. Y esto conecta con la trampa del experto. Parece que confiamos más en lo linda y coherente que es la historia que nos armamos que en si nuestros juicios son realmente precisos. Correcto. El exceso de confianza se alimenta de qué tan bien cierra el cuento que arma el sistema 1, no de si ese cuento se ajusta a la realidad. De hecho, hay estudios que, bueno, son bastante humildes para nosotros. ¿Por qué? Muestran que la precisión de muchos expertos, analistas de bolsa, gente que entrevista para contratar, a menudo es igualada o incluso superada por algoritmos súper simples, fórmulas basadas en datos objetivos. Es fuerte pensar que una fórmula sencilla pueda ganarle a la intuición de un experto. Supongo que esto tiene aplicaciones prácticas enormes. Por ejemplo, en cómo se contrata personal. Kahneman propone una estrategia muy concreta justamente para eso, basada en obligarnos a usar el sistema 2 para contratar mejor y evitar estos sesgos. La idea es... Estructurar el proceso. ¿Cómo sería eso, más o menos? Implica definir primero, antes de entrevistar a nadie, poquitos criterios clave. Quizás 6 rasgos que son fundamentales para tener éxito en ese puesto. Ok, definir antes. Después, armar preguntas específicas para evaluar solo esos criterios, de forma objetiva, si es posible. Y al final, Confiar en la intuición. no. Calificar las respuestas objetivamente y contratar a quien tenga el puntaje más alto. Aunque el sistema 1 te esté gritando, pero el otro candidato era más simpático, tenía mejor onda. Hay que resistir esa tentación. Suena lógico, sí, pero me imagino que debe costar ignorar esa sensación, ese feeling sobre alguien. Va contra la intuición de muchos, claro. Pero los datos sugieren que este método estructurado baja mucho el impacto de los sesgos inconscientes, si alguien es atractivo, si se parece a quien entrevista, etc. Y es estadísticamente mejor para predecir quién va a rendir bien de verdad. Es un buen ejemplo de cómo la disciplina del sistema 2 puede ganarle a las trampas del sistema 1. Exacto. Bueno, ya vimos los sistemas, los atajos, la confianza. Queda un bloque importante en los extractos que habla de otros 2 factores que nos desvían al decidir: la aversión a la pérdida y cómo funciona nuestra memoria. Empecemos por la aversión a la pérdida. Es un principio psicológico potentísimo. El dolor de perder algo nos pega emocionalmente casi el doble que el placer de ganar algo de valor similar. O sea, perder 100 duele mucho más de lo que te alegra encontrar 100. Mucho más. Es una simetría muy fuerte. Entiendo, eso debe afectar muchísimo cómo nos manejamos con el riesgo, ¿no? Totalmente. Explica por qué muchas veces evitamos arriesgarnos, aunque las chances estén a favor nuestro. Preferimos la seguridad de no perder a la posibilidad de ganar. Tiene sentido. También se ve en cómo nos ponemos metas. A veces preferimos metas chicas que sabemos que vamos a cumplir, una ganancia segura, antes que metas altas, ambiciosas, porque si no las cumplimos, lo sentimos como una pérdida dolorosa. Buscamos protegernos de ese dolor de perder. Muy claro. Y el otro concepto es esa idea de que tenemos como 2 yos, uno que vive el momento y otro que recuerda. Suena medio raro. No tanto. Es una distinción clave de Kahneman. Tenemos un yo que experimenta, que es el que vive la vida instante a instante. Siente placer, dolor, aburrimiento, lo que sea. Ok, el yo del presente. Y después está el yo que recuerda. Ese es el que mira para atrás, evalúa las experiencias, saca conclusiones, cuenta la historia de nuestra vida y, esto es crucial, es el que toma las decisiones sobre qué queremos repetir y qué queremos evitar en el futuro. ¿Y dónde está el problema? ¿No deberían coincidir más o menos? Ahí está el tema. El yo que recuerda, que es el que decide, tiene una memoria muy selectiva, muy sesgada. ¿Cómo? Sesgada. No hace un promedio de toda la experiencia que vivió el otro yo, para nada. Le da un peso enorme, desproporcionado, a 2 momentos puntuales. El momento de mayor intensidad, buena o mala, lo que llama el pico, Ajá. y cómo terminó la experiencia, el final. Es la famosa regla del pico final. El ejemplo de las vacaciones que dan es tremendo. Puedes pasar 2 semanas geniales, pero si el último día te pasa algo horrible, un vuelo cancelado, una discusión fuerte, tu yo que recuerda puede decir,
fueron unas vacaciones malísimas. Exacto. Y vas a decidir tus próximas vacaciones basándote en ese recuerdo, no en las 2 semanas buenas. Tal cual. El recuerdo que guía la decisión futura no refleja la experiencia completa, sino esos momentos clave, magnificados. Semanas de disfrute pueden quedar opacadas por un mal final. ¡Qué loco! Y esto puede llevar a cosas curiosas, como preferir, sin darnos cuenta, experiencias cortas pero con picos muy intensos, que dejan recuerdos fuertes, sobre experiencias largas y agradables pero más parejas, sin grandes picos, que dejan recuerdos más débiles para el yo que recuerda. Es una desconexión fuerte entre lo que vivimos y lo que recordamos que usamos para decidir. Da para pensar mucho sobre cómo evaluamos nuestro propio pasado, ¿no? Muchísimo. Bueno, recorrimos un montón de ideas guiadas por estos extractos de pensar rápido, pensar despacio. Si tuviéramos que sacar la gran lección de todo esto, ¿cuál dirías que es? Mira, creo que el objetivo no es, ni puede ser, eliminar el sistema 1. La intuición es vital, y muchas veces le pega. La clave es desarrollar lo que podríamos llamar conciencia sobre nuestro propio pensamiento. Metacognición. O sea, aprender a darnos cuenta cuando estamos en una situación donde es fácil caer en un sesgo. Exacto. Como identificar cuándo el anclaje nos puede estar jugando una mala pasada, o cuándo la facilidad con que recordamos algo nos engaña sobre qué tan común es, o cuándo el miedo a perder nos frena de tomar un riesgo que, pensándolo bien, es razonable. Entiendo. Y en esos momentos clave, tener la disciplina de decir, para un poco, activar a propósito al ejecutivo perezoso, al sistema 2. Cuestionar esa primera reacción intuitiva y meterle un análisis más pensado, más lento. Cultivar la sabiduría de saber cuándo confiar en el instinto y cuándo hay que ponerlo en duda y pensar despacio. Esa es la idea. No es fácil, requiere práctica, pero es fundamental. Y para cerrar esta exploración, como hacemos siempre, dejamos una idea ahí picando, algo para seguir pensando después de escuchar esto. Podríamos quedarnos pensando en esa regla del pico final. ¿Cómo puede estar afectando no solo cómo recordamos unas vacaciones, sino cómo evaluamos capítulos enteros de la vida? ¿Te referís a relaciones, trabajos? Claro. Relaciones que terminaron, proyectos laborales importantes, etapas de la vida que ya cerramos. ¿Hasta qué punto nuestros juicios sobre si algo fue bueno, valioso, importante, están dominados por esos picos de intensidad y por cómo terminaron? Interesante. Quizás ignorando la calidad promedio o cuánto duró lo bueno de esa experiencia completa. Es como una invitación a cuestionar qué tan fieles son nuestros propios recuerdos más importantes y las decisiones que tomamos basándonos en ellos. Da para darle una vuelta, ¿no?